Hola, buenas tardes, bienvenidos a la cuarta quincena del curso de la materia Nuevos Medios Audiovisuales. Como viene siendo habitual, voy a grabar esta sesión y la sesión de la semana que viene para que la tengan disponible en la plataforma aquellos que no puedan conectarse en la clase de hoy. Voy a compartir. Vamos a ver aquí. Bueno, antes de nada, os voy a recordar que estamos en este bloque de contenidos. Hoy nos vamos a centrar en estos dos apartados. Vamos a hacer un recorrido por lo que son las plataformas digitales en todas sus variantes y vamos a ver alguna característica propia de un vlog con V, es decir, de un videoblog, que además va a ser parte fundamental de la tarea de la quincena. La semana que viene comentaremos este otro documento que hace mención a la evolución histórica de la imagen fija, de la imagen en movimiento y también de la imagen digital. A partir del contenido de este documento van a tener que contestar al cuestionario de la cuarta quincena. Así que, si les parece, vamos a ir viendo ya este primer enlace que nos va a ayudar a entender qué es una plataforma digital y los diferentes tipos de plataformas que podemos encontrar. Bueno, habríamos de empezar por definir exactamente qué es una plataforma. Todos entendemos por una plataforma un soporte que hace posible el desarrollo de una actividad. Esa actividad normalmente es una actividad física. Pensemos en un andamio que hace posible precisamente el disponer, situar objetos, maquinaria, a nosotros mismos, lo que viene a indicar que una plataforma es un espacio de trabajo que puede contener diferentes elementos de distinta naturaleza. Si eso lo trasladamos al medio digital, es un símil. Sabemos que tenemos multitud de plataformas de naturaleza digital, es decir, intangibles, que están enfocadas desde algo profesional como al mero entretenimiento. De un extremo a otro, todas las plataformas digitales vienen a cubrir una serie de necesidades que tienen que ver con el ocio, el tiempo libre, la información, lo didáctico de la educación o la salud. Así, entendemos una plataforma en el ámbito digital, esto es, en la super plataforma que es Internet, como un sitio, un entorno donde nosotros como usuarios desarrollamos actividades.
Si buscamos un paralelismo, en el mundo de los objetos físicos, cuando un albañil se sube a un andamio, utiliza el andamio a modo de plataforma para realizar una tarea en el ámbito físico. En nuestro caso, podemos desarrollar labores de gestión, de interacción entre usuarios y, al mismo tiempo, aplicar herramientas y funcionalidades propias o específicas de dicha plataforma. Si es una plataforma de compra-venta, sabemos que la podemos utilizar para transacciones comerciales entre particulares. Si es una plataforma de emisión en directo, la podemos utilizar para videoconferencias, como sería el caso que nos ocupa. Estamos utilizando Meet, que es una plataforma que hace posible que este mensaje grabado o en directo llegue a cada uno de los usuarios. Uno de los puntos fuertes de las plataformas en Internet es que tienen un carácter de gratuidad. En publicidad hay una máxima, creo que alguna vez la he comentado, y afirma que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Desde ese punto de vista, podríamos entender que cualquier plataforma gratuita pretende obtener de mí algo que no siempre tiene por qué estar relacionado con el rendimiento económico. Tal vez busque información de mi actividad como usuario para construir una serie de perfiles que indiquen cuáles son mis gustos, mis aficiones, etcétera, etcétera. Así que esa gratuidad se convierte en una herramienta de doble filo, ya que, sin quererlo, formamos parte de este complejo mundo de relaciones e intereses generados. La segunda característica es que todas las plataformas requieren de una participación por parte de los usuarios. Ese fue, en realidad, el origen, un origen a priori democrático que hace posible que cualquiera de nosotros se sienta partícipe de esa plataforma. ¿Y cómo somos partícipes? Pues en los últimos tiempos, por ejemplo, aportando contenidos e interactuando. Contenidos de todo tipo, aunque priman aquellos relacionados con la manifestación de intereses, gustos, aficiones personales y que han dado forma a un personaje, una figura propia de la difusión en Internet, como es el influencer. Vamos a ver en este pequeño resumen que les propongo 20 tipos de plataformas que van desde el ocio y tiempo libre o la comunicación hasta el marketing o la educación. Por tanto, cubren prácticamente todo el espectro de posibilidades que ofrece la plataforma de Internet.
La primer tipo son plataformas de carácter social, son las más vinculadas a la comunicación interpersonal en Internet. Surgen antes que otro tipo de plataforma que pretenda obtener un rendimiento económico. Algunas de ellas, como veremos más tarde, se han ido extinguiendo con el paso del tiempo. Encontramos plataformas especializadas en música, plataformas especializadas en juegos, plataformas de streaming, es decir, de emisión de vídeo o audio, plataformas que vienen a fomentar la lectura, plataformas relacionadas con la gestión de audiovisuales, es el caso de YouTube, y otras plataformas de podcast en forma de originalmente mensajes de audio, pero que pueden combinar también vídeo, plataformas de mensajería, esto es de comunicación, plataformas de mailing, es decir, aquellas relacionadas con la comunicación mediante contenidos normalmente de tipo comercial, las plataformas de blogging, que son el sustituto de las páginas web, plataformas centradas en el consumo de imágenes, plataformas de comercio, están relacionadas con las plataformas de pago o las plataformas de publicidad, otras como las de networking, que hacen posible conectar a empresas con potenciales trabajadores, plataformas que ofrecen posibilidad de trabajo remoto o colaborativo, de videoconferencias, como sería la que estamos utilizando nosotros en este momento, o educativas. Vamos a la primera. La primera categoría hace referencia a las plataformas de carácter social. No hace falta recordar cuál es el ámbito de lo social. Formamos parte de una sociedad, por tanto, estamos en un contexto en donde los usuarios interactúan entre amigos, conocidos o familiares. Se pretende, por tanto, una forma de conexión social intangible. Además, tienen la posibilidad de incorporar un tipo de rendimiento económico concreto y su núcleo fuerte es la definición de comunidades activas que pueden compartir contenidos, experiencias, etc. Una de las clásicas es Facebook, cuya competencia ha aumentado muchísimo, y me gustaría compartir ahora este enlace que hace referencia a una serie de redes sociales que desaparecieron no hace mucho tiempo. Obviamente las generaciones más jóvenes no sabrán a qué nos estamos refiriendo, pero los que ya pasan de la treintena posiblemente recuerden incluso con cariño algunas de estas redes que ya no están operativas. MySpace, creo que la pueden recordar, algunos de los, sobre todo de los millennials, pero de los muy primeros millennials. Posiblemente los treintañeros o los que sobrepasen la cuarentena
la recuerden con más claridad. Fue un tipo de red social en donde se difundía música, en donde podías estar muy conectado, muy vinculado a artistas del momento, a los cuales podías seguir, y al estilo de lo que hoy en día ocurre con Spotify, podías de alguna forma personalizar el entorno para que se adaptara a tu estilo de música favorito. En este cambio de milenio, a principios del siglo XXI, la industria musical se está reciclando y ante las difusiones a veces incontroladas, tanto de audio como de vídeo en Internet, las casas discográficas ven en la plataforma un aliado que haga posible ampliar su mercado, su negocio, de tal forma que pudiesen controlarse las descargas ilegales incipientes ya en esa época, de tal forma que los artistas tenían un especial interés en participar directamente de forma activa en estas redes sociales. Bueno, MySpace tiene una cierta relación con Facebook. De hecho, Facebook nace casi solapándose con MySpace, en tanto en cuanto se podía generar una lista de amigos o de contactos y interactuar con ellos con su chat. Bueno, el origen o el precedente de Instagram lo encontramos tanto en Metroflog como en Fotolog. Estaban destinadas a la publicación de imágenes fijas que podían ir acompañadas de comentarios. Y además, como indico aquí, ciertas tribus urbanas utilizaban algunas de estas plataformas como lugar de encuentro o de conexión, compartiendo intereses musicales muy particulares. En competencia directa con Facebook, tal vez recordemos a Google Más, Google Plus. Estamos aquí ya en la segunda década del siglo XXI. Se convirtió en una red que pretendía competir en una franja de edad juvenil con la empresa de Zuckerberg, aunque en 2016 Google prefirió cerrarla porque no daba el rendimiento que había esperado. Y dentro de este repaso, Vine, como antecesora de TikTok para los más jóvenes, ofrecía ya la posibilidad de compartir vídeos. Pasó a ser propiedad de Twitter, pero apenas con una duración de 5 años, en 2017, pasó a mejor vida. Bien, voy a dejar de compartir, volvemos al principio, volvemos al documento. Plataformas relacionadas con música. Bueno, obviamente la manera de escuchar música ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, de tal forma que los soportes clásicos CD y DVD han ido perdiendo pujanza, siendo sustituidos por las descargas y por la reproducción en streaming, tanto de audio como de vídeo musical.
Spotify, por ejemplo, se ha convertido en una super plataforma muy popular, tanto de música como de podcast emitidos en streaming, que genera para la industria musical el grueso de los ingresos. Bueno, aún así, quiero citar aquí Bandcamp, que es otra plataforma de difusión de música, relacionada con estilos, tendencias y demás. Las plataformas de juegos han hecho extensible al ámbito de Internet esta forma de entretenimiento doméstico. Es decir, hemos hecho posible compartir online nuestras experiencias en juegos, saliendo de las limitaciones de conexión de nuestra videoconsola doméstica. No obstante, se trata de una serie de plataformas que siguen utilizando la consola como recurso, ya que las consolas, como saben, tienen conexión a la red, y no solamente consolas, sino ordenadores y otra forma de dispositivo móvil, teléfono, tablet, que hacen posible precisamente una forma de interacción, de participación entre jugadores. Va a ser el caso de Steam y de otras similares. La clave de este tipo de plataforma orientada al juego, al ocio y al tiempo libre es la distribución de sus videojuegos, que ya no necesitamos poseer, sino que podemos alquilar. Sería una opción la de renting, que hace posible el acceso a cualquier tipo de software relacionado con juegos, que también permite la descarga y que además potencia la interconexión con foros, grupos o comunidades en torno a estos videojuegos. Contamos también con plataformas de streaming, que son entornos en donde tenemos acceso a series, documentales, animaciones, telenovelas, reality shows o películas que podemos ver bajo demanda. Normalmente exigen una suscripción previa a partir de una cuota. De todas ellas podemos citar National Geographic, para la difusión de la cultura, Pixar, para la difusión de productos de animación, y otras similares. Plataformas relacionadas con lectura. Cuando un cierto tipo de público empezó a manifestar interés por otras formas
de leer desligadas del soporte físico tradicional, como es el papel. Surgen entornos que, además de ofrecer un amplísimo catálogo, incluyen funcionalidades como la lectura por voz, la combinación y traducción simultánea, etcétera, etcétera. El formato de audiolibro se convirtió a partir de la primera década de 2000 en un recurso en principio muy experimental y secundario, diríamos marginal, pero que poco a poco ha ido cobrando cada vez mayor interés, sobre todo en un tipo de público reticente a la lectura convencional en papel impreso. Un ejemplo de este tipo de plataforma sería Nextory, antes Nubico, con un amplísimo catálogo y que además es compatible con la mayoría de sistemas operativos vigentes para dispositivos móviles. Hace posible que esa biblioteca pueda ser compartida entre todos esos dispositivos. El siguiente caso sería el de las plataformas de vídeo, las cuales hacen posible crear material audiovisual para poder compartirlo tanto con productos grabados o con emisiones en vivo. Twitch sería un ejemplo de ese tipo de plataforma. Que además pertenece a Amazon, el gigante de la compra-venta online, pero que también tiene una variante relacionada con los videojuegos. El siguiente grupo de plataformas sería el de las podcasts. Normalmente un podcast ha tenido siempre un carácter informativo, pero también puede tener un enfoque obviamente comercial. De igual manera que las plataformas de vídeo hacen posible la creación y el compartir productos de naturaleza auditivo. Véanse entrevistas, conferencias, datos, información genérica, etcétera, etcétera. Bueno, Apple Podcast sería una de esas plataformas en donde a partir de una suscripción podemos tener acceso a información relevante para nuestra actividad personal, profesional. Una de las grandes triunfadoras de Internet son las plataformas relacionadas con la mensajería. Hacen posible sustituir el correo convencional y el correo electrónico, los famosos email, por un tipo de comunicación inmediata, dejando obsoleto a los antiguos SMS. Hay que decir, tiene que WhatsApp sería algo así como la reina, aunque también contamos con Messenger
Telegram y otros chats propios de otras plataformas. Sería el chat de Hotmail, el chat de Gmail, etcétera, etcétera. Uno de los puntos fuertes de WhatsApp, por ejemplo, como icono de una plataforma de mensajería, es que permite incluir imágenes, audios, vídeos, no solamente texto, y además crear grupos o comunidades de manera que en su vertiente económica también ha encontrado cabida para mensajes de naturaleza comercial. Bueno, la siguiente plataforma sería la relacionada con mailing, es decir, con el correo. Obviamente el correo forma parte de las comunicaciones que hacen posible entrar en contacto con infinidad de usuarios. Veas el caso de Gmail, la plataforma de mailing de Google, que tiene la ventaja de que tiene un carácter gratuito con la única condición de operar conectada a la red, de tal forma que ofrece mucha flexibilidad en el envío de correos que pueden adjuntar todo tipo de información, imagen, audio, vídeo, etcétera, etcétera. Además tiene una variante orientada a lo académico que hace posible precisamente que ustedes como alumnos y yo como profesor nos podamos comunicar a través de cuentas como las que definen el ámbito de Murcia Educa. Es un dominio gestionado por Google. Otro tipo de plataforma de ámbito comercial sería HubSpot, pero encontramos otras similares para correos masivos como MailerLite, Sendinblue, Mailchimp, entre otros. Tenemos después las plataformas de gestión de contenidos con un enfoque mucho más comercial, de manera que hacen posible informar sobre productos, bienes o servicios relacionados con la industria. También a los usuarios les hacen posible difundir su portafolio, es decir, su pequeño currículum con un catálogo asociado. Podemos definir o ahondar en el concepto de marca personal y operan como un muro en donde podemos trabajar de forma creativa, expresando inquietudes, intereses, etc. Por ejemplo, WordPress sería una de las más populares, Blogger también lo ha sido. Y la
característica fundamental de este tipo de plataforma es que trabajamos a partir de plantillas predefinidas que podemos personalizar y plugins, es decir, pequeñas conexiones que varían la funcionalidad de ese espacio como alternativa a una página web. Bueno, otro tipo de plataforma es la orientada a la gestión de las imágenes. Imágenes que pueden ser de carácter gratuito o imágenes con derechos de autor. Por ejemplo, cuando utilizamos imágenes profesionales como las que encontramos en Getty, tenemos que abonar el canon correspondiente para poder utilizar esa imagen en nuestros documentos, en nuestras páginas web, etc. Son plataformas como Getty, en donde por categorías encontramos ilustraciones, fotografías de carácter editorial, etcétera, etcétera. Y además, algunas de ellas son editables. Y además, para ampliar la visión de negocio, podemos ser colaboradores directos con esa plataforma. En el caso de Pixabay, o Pexel, o FreePic, una de las claves es la facilidad del registro y la aportación de imágenes a fin de compartirlas con otros usuarios, siempre y cuando sean imágenes sin derechos de autor. Bueno, la siguiente categoría hace referencia a páginas relacionadas con el e-commerce, es decir, con el comercio electrónico, en lo que podemos considerar por analogía como una tienda en línea, que hace posible que los potenciales consumidores adquieran cualquier tipo de producto o servicio desde el hogar. Como sabemos, es una trampa fácil, ya que nos podemos convertir en una forma de consumidor incontrolado, compulsivo, dada la facilidad de acceso a esta serie de plataformas que prácticamente no tienen ningún tipo de restricción, sobre todo por edad. Bueno, estas plataformas de comercio como Shopify, WooCommerce o Magento hacen posible formalizar esta clase de tienda intangible, como Shopify, la cual tengo aquí un ejemplo, que hace posible la definición de tu propia tienda en línea. Es un tipo de entorno intuitivo, sin limitación horaria, cuenta con una comunidad de apoyo virtual y además ofrece todo tipo de ayuda e información sobre la gestión de tu negocio. Otro tipo de plataforma asociada a las de comercio electrónico son las plataformas de pago, ya que se convierten en la fórmula perfecta que hace posible facilitar a los usuarios la compra de un artículo con transacciones económicas
intangibles, virtuales, con las cuales obviamente necesitamos llevar una especial atención, sobre todo en franjas de edad muy particulares que aún no tienen la conciencia suficiente como para discernir dónde está el límite o la seguridad a la hora de formalizar una compra, ya que entran en juego datos de carácter personal, financieros, bancarios, que pueden poner en riesgo nuestra seguridad como usuarios. Posiblemente la más conocida sea PayPal, muy extendida en uso entre pequeñas y medianas empresas, pero también en grandes corporaciones. Es segura y de muy fácil vinculación con nuestras cuentas bancarias. Y además ofrecen métodos de pago flexibles y cuentan, por supuesto, con opciones de reembolso garantizado en caso de devolución. En relación con las páginas de e-commerce y de gestión de pagos, están las plataformas de CRM que se centran en la imagen corporativa y los servicios de venta o de postventa a los clientes. HubSpot sería una de ellas. Donde podemos organizar nuestra manera de interactuar, nuestros contactos a nivel individual, a nivel de red social. Y además, como punto fuerte, te facilita estadísticas sobre el rendimiento, es decir, las operaciones desarrolladas en tu equipo por franjas, por categorías, etcétera, etcétera. En principio, te garantiza un control amplio de las operaciones de comercio electrónico que realizamos en Internet. Asociadas a las plataformas de comercio electrónico, encontramos aquellas relacionadas con la publicidad. Sabemos que la publicidad es uno de los brazos armados del capital, ya que sin difusión de un bien, de un producto, de un servicio, es imposible obtener un rendimiento económico masivo y que por tanto la producción industrial se basa precisamente en la habilidad para comunicar información comercial al mayor número posible de potenciales usuarios. De tal forma que estas plataformas favorecen la difusión de anuncios en formato de texto, vídeo, imagen. Hacen posible insertar esta información tanto en redes sociales como en sistemas de mensajería electrónica y otros, de tal forma que hacen posible desarrollar una estrategia que afecta a un perfil de usuario adecuado. Por tanto, somos parte de esa cadena en donde la publicidad dirige, a veces de forma subliminal, nuestros gustos y tendencias. Por medio de una serie de estadísticas, estas páginas, plataformas, hacen posible definir perfiles de usuarios en base a su edad o preferencias personales. Bueno, Google Ads o Facebook
Ads sería un ejemplo de esta forma de publicidad en el ámbito de lo digital. Google Ads sería posiblemente la punta de lanza de esta serie de plataformas que gestionan campañas, que hacen posible insertar anuncios en buscadores, en mapas, en correos electrónicos, en aplicaciones, etcétera, etcétera. Pasaríamos ahora a las plataformas de networking, también relacionadas con el ámbito del intercambio entre profesionales, que hacen posible establecer contactos, compartir tu experiencia laboral, tener un vínculo con corporaciones, incluso acceder a cursos o participar, postularse en ofertas de trabajo. LinkedIn sería un ejemplo claro de este tipo de plataforma, muy extendida, opera a nivel internacional, en donde, definiendo un perfil profesional a modo de currículum vitae, nos puede facilitar el contacto con industria, comercio, etcétera, etcétera. Bueno, llegando casi al final y en conexión con las anteriores, encontramos las plataformas de trabajo remoto. En caso de cierto tipo de actividad profesional de naturaleza independiente, el trabajo remoto, es decir, el teletrabajo, suele venir gestionado a través de este tipo de plataformas que obviamente ponen en comunicación a profesionales con empresas en el ámbito particularmente de lo intangible, esto es, de la programación, de la gestión o administración, de las finanzas, de aspectos legales, del diseño o la ilustración, de la redacción o de la traducción en el mundo editorial. Un ejemplo sería Workana, por citar alguna de ellas, en donde tenemos posibilidad de desarrollar un trabajo como freelance, es decir, como profesional independiente, que no necesitan de una localización física específica. Precisamente esa deslocalización hace posible que cualquier empresa pueda acceder a los servicios de cualquier profesional o empleado cualificado en cualquier parte del mundo que cuente simplemente con una conexión a Internet. Las siguientes serían las plataformas de trabajo colaborativo o coworking. Si nos retrotraemos unos poquitos años atrás, cuando todos sufrimos la pandemia a causa del COVID, se hizo necesario entonces facilitar cierto tipo de intercambio profesional para que el trabajo en casa fuese suficientemente dinámico, flexible, aportar las soluciones a un momento, un periodo de crisis como el vivido durante la pandemia. Así que se establecieron en línea una serie de plataformas colaborativas que hacían posible la gestión y el mantenimiento de equipos que ya no podían coordinarse de manera física, de manera presencial, y que recurrían a este tipo de plataforma como lugar de encuentro virtual. Trello sería un ejemplo de ese tipo, en donde de una forma bastante intuitiva se podían organizar reuniones previas, podían participar en brainstorming, se podían fijar
fechas a modo de calendario para la entrega de proyectos, etcétera, etcétera. Ya casi llegando al final, nos encontramos las plataformas de videoconferencia, como la que estamos utilizando precisamente en este momento, que sería Meet. Hacen posible, obviamente, mantener a diferentes colaboradores o usuarios, como podrían ser profesores o alumnos, por medio de videoconferencias. También en época de pandemia se convirtieron en una buena alternativa ante las reuniones presenciales. En educación, por ejemplo, todos los claustros, todas las sesiones de evaluación se hicieron durante 2019 y 2021 de manera telemática con muchísimo éxito, ya que, por citar un detalle, eliminaban la parte más siempre anecdótica del encuentro personal y se centraban en los contenidos que de verdad interesaba tratar. Por tanto, son herramientas que si se utilizan adecuadamente son muy prácticas. Zoom sería un caso, un ejemplo, donde establecer reuniones individuo a individuo o a nivel grupal es posible. Son plataformas que operan de manera gratuita con la única condición o requisito de tener conexión y además hacen posible almacenar y gestionar contenido en alguna cuenta que podamos tener en cualquier plataforma como Gmail u otras similares. Y ya por último, una plataforma educativa es aquella en donde podemos impartir o recibir clases online, al mismo tiempo gestionar materiales de tipo académico o crear foros de intercambio, así como gestionar evaluaciones de alumnos. Por ejemplo, cuando utilizamos la plataforma EAD a distancia de Moodle, con la que opera el bachillerato a distancia, o cuando utilizamos como alternativa Classroom, muy empleada en educación prácticamente por la mayoría del profesorado. Son, por tanto, un tipo de aula virtual que hace posible compartir información, enlaces, cuestionarios, tareas, exámenes, calificaciones en tiempo prácticamente real con el alumnado, el que puede comunicarse para enviar esas tareas, añadir comentarios, etcétera, etcétera. Es cierto que se desarrollaron y crecieron, evolucionando rápidamente también en época de pandemia, pero se han afianzado y hoy por hoy son un recurso muy práctico para el grueso de profesores. Y bien, ya no les quiero saturar con más información. La semana que viene veremos el bloque de contenido en relación a la evolución histórica de la imagen desde la fotografía a los medios digitales. Van a tener esta presentación disponible en la plataforma a partir de esta noche o como muy tarde mañana. Espero que haya sido de su interés y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Hasta luego.